Muy bien. Si quieren escribirme su nombre ahora, sería interesante. Así sabemos quiénes son los que participan. Muy bien. Como ustedes sabrán que el próximo sábado rinden su primera prueba, su primer parcial. Este sábado, bro. Este sábado, sí. Así que a prepararse para este sábado. Ese es intransferible la fecha. Yo hablé ayer con el ingeniero Alonso y Velázquez y ellos me aseguraron que el sábado van a dar su primer parcial y es presencial. Está feo. Está feo el tiempo, ¿verdad? Profe, ¿cómo sería todo el tema para el ingreso a la facultad? ¿No será tan protocolar como para el examen de ingreso? Bueno, Ingreso. no es tan protocolar que es lo que se van a ir y o No, qué tiene que llevar. no, yo me refiero porque la primera vez que tenemos que ingresar tengo que entregar con, tenemos que llegar con un papel y entregar por eso. ¿Y ese papel de qué es? No, era como, Permiso, sí, era una declaración jurada, profe. Mm, pero creo que eso no, ahora no se le pidió nada de eso, no, ¿no? Y van a irse, seguramente ahora se van a ir, lavarse las manos como corresponde con lo que generalmente se hace, ¿verdad? solo Y eso, ok. así nomás, no, si Bueno, no le pidió ya anticipadamente, no creo que sea tan problemático, así que no hay otra información que me dijeron a mí para que le diga a usted, así que no sé. Bueno, vamos a hacer un recorrido completo, de repente, cómo se hace un límite cuando aparece raíz, por ejemplo, puede ser que haya raíz en ambos lados, numerador y denominador, cuando hay numerador nomás, pero siempre el paso número uno. El paso número uno siempre tiene que ser la sustitución de este valor al cual está tendiendo la variable. X tiende a uno, entonces usted siempre tiene que hacer este procedimiento. Uno más 3 menos 2. Este sí o sí tiene que hacer. Muchas veces uno ya pasa nomás y algo, por eso seguro te va a llamar la atención o te va a descontar algún punto. Son pasos obligatorios. Ahora sí, una vez sustituido, ya podés escribir acá los resultados y ahí ya me decía acá que es indeterminado. La palabra indeterminación cuando es límite, eso es lo que usted tiene que levantar la indeterminación. Salvar la indeterminación, pero hay dos cosas importantes, límite, cuando es límite o factorización o racionalización cuando tiene raíz. La palabra racionalización en este caso se va a hacer en el numerador porque la raíz aparece en el numerador, por eso lo importante de todo esto, el procedimiento, eso es lo que usted tiene que saber. Muchas veces los ejercicios te va a cambiar, pero siempre tenés que tener en cuenta, aparece raíz, bueno, entonces si tiende a un número, porque puede que tienda a infinito también.
Vamos a ver por ahí, hay algunos para mirar eso ahora. Entonces ustedes copian el original, acá x cuadrado más 3, copian el original y multiplican por la conjugada en este caso. Entonces, este es el original, el ejercicio original, y acá ustedes inventan. Este es el que usted tiene que poner de su parte acá. La raíz cuadrada de, nuevamente, x cuadrado más 3. Ese está dentro de la raíz. Y acá donde se conectan los números es donde se cambia acá es 3. Donde se conecta, acá dice menos, y ahí es donde nosotros cambiamos el signo más. Ese se llama conjugada. ¿Qué es la conjugada de dos números? El cambio de signo en la unión de esos dos términos. Entonces, acá se repite la misma expresión. La misma expresión acá se repite. Arriba y abajo. Bueno, y ahí donde cambiaste, esa es una cuestión interesante para que ustedes siempre tengan en cuenta, donde se cambió el signo menos por el signo más, siempre tiene que quedar una diferencia de cuadrado. Fíjense, este es el modelo de la diferencia del cuadrado. Entonces, aquí tiene el primer término y vas a poner tu x cuadrado más 3. X cuadrado más 3. Y acá el 2. Fíjense cómo queda. Diferencia de cuadrado. Y abajo tenemos x menos 1 multiplicado, este es menos 1, multiplicado por la raíz. Entonces, cuando hay dos números, siempre paréntesis. X cuadrado más 3 también. Este no va a cambiar. Así. Bueno, entonces, ¿cuál es la función de este número 2? Eliminar la raíz. Ahora, ¿cuánto te va a sobrar? Fíjate, igual, una vez racionalizado, sí o sí tenés que poder simplificar. Tenés que poder simplificar. La idea es eso, cuando se simplifica recién, uno puede decir que está salvando la indeterminación. Arriba me va a quedar entonces x cuadrado. Este es lo que te va a sobrar arriba, menos 1. Y abajo, ahí, fíjense que ya ahora se está formando como para que uno pueda darse cuenta de que se va a poder simplificar. Se va a poder simplificar. Este me falta, este es debajo de la raíz. Acá es más 2. Este es más. Bueno. Ustedes me avisan cualquier cosa que yo no me... Si por ahí paso algo, así que no se preocupen. Bueno, ahí está. Esa es la ubicación primeramente de lo que me sobra después de la eliminación de raíz. Ahora sí o sí tengo que simplificar. Una vez simplificado, ya podés reemplazar o podés poner en limpio lo que te sobra arriba y abajo. Podés hacer este paso. Por ejemplo, arriba, este que yo tengo acá arriba es x cuadrado menos 1, es una diferencia de cuadrado. Este ya sabemos que va a ser x, acá nomás voy a hacer rápidamente. Este es x menos 1 por x más 1. Entonces, fíjense, este voy a poder simplificar con este. Ahí recién estoy simplificando y me sobra arriba x más 1. Ese es la expresión que me sobra arriba y abajo me sobra todo, solamente la raíz de x cuadrado más 3 y acá es más 2. Bueno, y ahora recién, este en limpio lo que te sobra, después de la simplificación, volvé a reemplazar y ahí te va a dar 1 más 1, 2.
Y abajo te va a quedar, este es 4 raíz de 4, es 2 más 2. Bueno, finalmente este te va a quedar entonces ya directamente el resultado, 1/2. Acá ya no hace falta hacer mucha vuelta. Bueno, entonces, fíjense lo simple que es. Pero ¿y qué pasa cuando aparece 2? Raíz aparece arriba y abajo. Y, Profe, señor, una consulta. Ahí, por ejemplo, a la raíz de 4 que queda después 2 no le vamos a hacer caso al más menos, ¿verdad? no, solamente al positivo en este caso. Porque ahí ya te va a dar infinito, si considera negativo 2 ya te va a dar infinito, entonces eso se evita directamente. Solamente el positivo. Ok, profe, gracias. Bueno, en este otro, si nosotros reemplazamos, solamente para verificar, si yo reemplazo x tendiendo a 4, acá voy a tener 9 raíz de 9, es 3 menos 3, 0, arriba me va a dar 0, abajo me va a dar 1 menos 1, 0. Entonces yo ya asumí que hice todo ese paso que le mostré acá. Ya hicimos la sustitución y me dio 0 sobre 0 y le pusimos indeterminado así como está. Entonces ahora tenemos que racionalizar, pero ¿cuál voy a racionalizar si es que me aparece la raíz en ambos términos? Digo, en ambos lados. Y en este caso se tiene que racionalizar los dos. Vamos a racionalizar primero el de arriba. Se racionaliza los dos. 5 más x. Fíjense cómo te va a quedar. Igualito abajo también. Y también se tiene que racionalizar el denominador. Entonces, primero, este es para el numerador. Y ahora ponemos otra vez por y racionalizamos el denominador. Ese va a ser 1 más raíz de 5 menos x. Bueno, y lo mismo colocamos arriba. 1 más. Entonces ahí donde cambiamos el signo menos por el signo más, ya dijimos que siempre te tiene que quedar una diferencia de cuadrado. Entonces, si es que vos no estás reemplazando tu límite, entonces siempre tenés que escribir tu límite siempre. Fíjate cómo se va escribiendo. Cuando se reemplaza ahí recién, no se escribe más. Bueno, entonces acá, este te va a sobrar arriba. Acá se cambió el signo menos por el signo más. Siempre te va a quedar una diferencia, la palabra diferencia de cuadrado. ¿Quién es tu primer término? El 3. Y tu segundo término es 5 más x. Así mismo va a quedar cuadrado también. Este es uno de los términos que te va a sobrar arriba y el otro es justamente el 1 más raíz de 5 menos x. Bueno, de la misma forma, aquí abajo ya podés colocar entre este primer término y el tercero, el último, te va a dar una diferencia de cuadrado también. Tu diferencia de cuadrado va a ser 1 al cuadrado menos raíz de 5 menos x al cuadrado. 5 menos x al cuadrado. Acá está. El cuadrado se puede poner dentro de la raíz si quieren, o igualmente encima de la raíz de esta forma. Y acá te va a sobrar nuevamente 3 más raíz de 5 más x. Bueno, ese sería entonces el paso obligatorio para ver si al final se va a poder simplificar. Ahí elimina la raíz, el 2, elimina la raíz. Entonces acá seguimos poniendo límite. Acá sigo poniendo límite x tendiendo a 4.
y arriba te va a sobrar. Acá yo ya puedo ordenar, acá me va a quedar 3 al cuadrado es 9, menos 5 es 4 y me va a quedar menos x cuadrado. Así mismo me va a quedar ahí en el primer término, pero sigue tu 1 más raíz de 5 menos x. Así que es cuestión de atención nomás cuando van a efectuar una operación como esta. Entonces abajo igualmente acá me va a quedar 1 al cuadrado menos 5 y más x más x. O sea que este cuadrado yo puse de balde, ¿verdad? Entonces voy a borrar nomás. Este no es cuadrado. Bueno, entonces exactamente aquí tenemos arriba 4 menos x nomás y abajo voy a tener x positivo por este menos por menos da más y el negativo va a ser 4 porque acá es 1 al cuadrado menos 5 es menos 4. Entonces aquí va a quedar la expresión que te tiene que llamar la atención. Entonces de esta forma te va a quedar 5 más x aquí. Bueno, ahora la pregunta siguiente, ¿puedo simplificar directamente entre 4 menos x y x menos 4? Y la respuesta sí se puede. Si querés simplificar directamente aquí, a 1 le tenés que poner negativo. A 1 le tenés que poner negativo. Entonces, si querés ponerle negativo a este, ahí sí, vos no tenías nada, pero ¿por qué aparece negativo? La posibilidad que tenés de simplificar este con este. Entonces, ahí te va a quedar, ahí podés hacer este paso, está permitido hacer este paso. Significa que vos no tenías por qué de repente aparece y para que se pueda simplificar porque está en orden diferente acá. Entonces, cuando vos simplificás, tenés que colocar correctamente ahora. Profe, eso era lo Señor, mismo que decíamos antes cuando tipo decíamos factorizamos el signo. exactamente. Es la misma cosa que yo diga multiplico por menos 1, ¿verdad? Menos 1, fíjate, menos 1 por menos 1. Sabemos que este es menos por menos da más, no cambia, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la función? Fíjate, exactamente esto es lo que ocurre cuando hacemos esto, ¿verdad? Entonces, vos usa este 1 para que este te cambie de orden. Entonces, te va a quedar negativo 1 por, y ahí menos por menos da más, la x cambió a positivo y menos por más da menos. Entonces, ahí está, eso no hace falta poner este 1, por eso queda directamente menos x menos 4. Pero ese es en realidad lo que ocurre cuando... No es que aparece nomás, ¿verdad? Sino que yo multiplico por menos 1. Esa es la realidad que pasa en este número, en esta expresión, para que pueda cambiar de orden. Bueno, entonces... Pero está permitido hacer, no hace falta hacer toda esta maraña acá para que vos puedas simplificar. Podés simplificar, pero ponerle a 1, ponerle el signo menos. Le podés ponerle arriba o de abajo, eso no importa. Pero ahora, una vez simplificado, no te vaya a olvidar de ese signo que está actuando sobre uno de ellos. Ya, así como te dije, puede estar abajo o puede estar arriba. O puede estar en el medio, eso ya no importa. Bueno, pero con seguridad con esto se está salvando la indeterminación.
¿Y cuánto va a ser tu límite finalmente? Y ahí ya volvemos a reemplazar. Al reemplazar, fíjate, x tendiendo a 4. Entonces acá 5 menos 4 es 1, raíz de 1 es 1 más 1, 2. O sea que arriba te va a quedar 2, ese ya efectuando ya. Y abajo te va a quedar acá 9, raíz de 9, 3 más 3, 6. O sea que acá simplificado te va a quedar negativo 1/3. No hay otro resultado, solamente el único resultado de esta expresión es este. Bueno, fíjense lo simple que es. La cuestión es que, y muchas veces esto complica en una prueba, porque ustedes tienen que saber que en una prueba siempre hay algún regalo que se puede hacer de manera muy sencilla. Bueno, ¿qué otra cosa te va a preguntar? Segurísimo que te va a salir una función a trozos. Y es muy probable, yo ya le estoy anticipando que le va a salir 1 con valor absoluto. 1 con valor absoluto. Pero vamos a hacer de todas maneras 1 o 2 con valor absoluto. Solamente acá yo quería mostrarle cómo se entiende, por ejemplo, el dominio. ¿Qué es lo que te va a pedir acá? El dominio de la función. El dominio de la función. Te va a pedir hallar el dominio de la función y el rango de la función. Te va a pedir dominio de la función y rango de la función. Generalmente eso es lo que te pregunta cuando es función a trozos. Bueno, entonces lo primero que vas a hacer es graficar. Ese es lo primero que tenés que mirar, que este es una función lineal. Y acá está tu intervalo de los números que yo puedo asignarle a esta función x más 3. Entonces, vamos a graficar primeramente, vamos a hacer una gráfica rápida. X, primero tenemos que marcar, acá está el negativo 2. Yo voy a marcar ese negativo 2. Está cerrado cuando dice, ¿y cuáles son los números que yo le puedo asignar a X? Ahí ya podés marcar, por ejemplo, el cerrado negativo 2, después negativo 3, y podés considerar, en realidad para una recta se necesita 2 puntos nomás, pero no está por demás que considere más de 2. Eso no te va a complicar. Pero acá, esta marca completa que yo le doy a negativo 2 significa que el 2 está cerrado. Entonces, reemplazamos acá en esta función y si es negativo 2 me va a quedar 1. Acá yo ya tengo marcado el primer punto. Negativo 3, 0, otro punto. Y negativo 4, negativo 1. O sea que acá yo tengo la recta. Desde aquí comenzó y avanzó de esta forma avanza. Ahí está la primera recta. Luego, esta es una función cuadrática. Una función cuadrática, inmediatamente ya tenés que saber que es una parábola. Una parábola. Pero aquí está limitado los números que le vas a asignar. El negativo 2 es abierto, entonces vos decís nuevamente, yo voy a usar estos números. El negativo 2, este es abierto. Ahí ya le podés asignar, le podés mostrar acá que ese no está cerrado. Después, negativo 1 podés usar, después podés usar 0 y podés usar hasta 2. Pero el 2 también acá me dice que es abierto. Entonces ahí ya le podés poner de esta forma. Con esos 4 números yo ya puedo tener una gráfica.
la estimación de una gráfica. Entonces, negativo 2, si x vale negativo 2, fíjate cómo está elevado al cuadrado, va a quedar positivo. Si x vale negativo 2, y vale 5. Acá está el primer punto. Negativo 1. Negativo 1 igual es positivo 2. Acá está el otro punto. 0, 1, el otro punto. Y 2. Y 2. Ahí igualmente 5 otra vez. Acá. 2, 3, 4, 5. Aquí. Bueno, ahí ya tenemos los puntos. Este ya dijimos que es abierto y este también es abierto. Bueno, entonces, ¿cuál es tu gráfica? La curva que se genera va a ser esta curva acá. Así. Y finalmente, la función constante, la función constante es y es igual a 6. Entonces, ¿cómo voy a graficar? Y acá está, me dice, a partir de x mayor o igual a 2. Este es, entonces aquí este es cerrado. Si x vale 2, y vale 6. O sea que este es 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que acá comienza y después, a medida que vos avanzás hacia la derecha mayor a 2, seguro vas a encontrar esta recta, esta recta. Entonces, le podés poner una flechita porque ese no tiene límite, no tiene límite. Siempre va a subir hasta 6. Bueno, entonces, para encontrar el dominio de la función, generalmente dice, si yo le coloco una lámpara aquí arriba y quiero proyectar la sombra hacia abajo, fíjate que va a cubrir todito el eje X. Entonces el dominio de la función es el valor de R. Todos los números de la recta numérica. Todos los números de la recta numérica. Y si colocamos una lámpara aquí a la izquierda y queremos proyectar la luz hacia el eje Y, ese es este dominio de la función y este es el rango de la función. Entonces, fíjate cómo qué sombra va a producir sobre el eje X. Y seguramente, desde acá, menos infinito, ¿verdad? Porque hacia abajo no hay posibilidad. Este avanza hasta el infinito. Abierto generalmente cuando es infinito. ¿Hasta dónde? Y hasta, primeramente, acá hay 1, 2, 3, 4, 5. Hasta 5. Ahí lo que te va a cerrar completamente. ¿No sería 6, profe? Pero fíjate que acá va a haber una luz. Fíjate que va a haber una luz que no va a cubrir esta parte, va a pasar la luz. Aquí hay un espacio acá, porque este es hasta 5 nomás. Esta función cuadrática, fíjate, de menos 2 hasta 2 es 5 nomás. Hasta acá nomás. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta acá. Y después 6. O sea que hay un espacio acá. Si vos colocas la luz aquí, aquí va a pasar una luz. Entonces, abierto también el 5, porque no incluye el punto 5. Y acá lo que podemos
unir ese punto 6, el unitario 6. Bueno, ese sería el rango de la función. Así de simple y así de fácil. La cuestión es entender cómo ocurre cada situación. Es de algo similar, solamente graficar, muy similar, no hay cambio en este. También algo muy similar acá, pero cuando te dice, por ejemplo, ¿qué van a entender si de repente te dice monotonía de la función? Alguien me dice, ¿qué van a calcular si dice monotonía de la función? Pueden habilitar su micrófono y me dice, ¿qué van a hacer si le pide por ejemplo, monotonía de la función? De dominio de la función, ese no hay problema, nosotros podemos determinar el dominio de acuerdo a la gráfica, ustedes van a poder determinar el dominio y el rango de la función. El rango de la función también van a poder determinar sin inconveniente. Pero, ¿qué van a hacer si de repente le pide esta palabra? ¿Quién me dice eso? Dale. Eso no sería los límites laterales, profe. ¿No? No es para determinar si es creciente o decreciente. Eso era justamente para ver si la función, si cada intervalo es creciente o decreciente. Exactamente para eso es. Profe, Entonces, sí, te escucho. una consulta. Eso lo del método lámpara podemos usar nosotros y ya no sería necesario nada más escrito, Bueno, digamos. ese es un procedimiento y el otro procedimiento es cuando despejas, cuando haces el valor de, por ejemplo, y es igual a negativo x más 2, ¿verdad? Acá vos vas a despejar el valor de x, y vas a poner es igual a 2 menos y. Y con este otro procedimiento para hallar, cuando grafica, para hallar el dominio de la función y el rango también. Fíjate, este otro procedimiento, pero si no, generalmente, yo le puedo decir que generalmente cuando te pide que determine el dominio de la función y rango de la función, vos utiliza el procedimiento y el método que a vos te resulte más cómodo. Entonces, por eso uno, por supuesto, va a elegir el que más le resulte. Si está acostumbrado despejando el valor de X y encontrando todos los valores, entonces puede usar eso, si no, usar el método de la lámpara. Ese es otro procedimiento. En todas las veces que yo participé en los exámenes, en los parciales, nunca se pidió un método en particular. Cada uno elige de acuerdo a su gusto, pero la solución obviamente es único, ¿verdad? Entonces, por eso no es tan complicado. Bueno, entonces cuando dice monotonía de la función, si nosotros graficamos rápidamente, acá ya tengo los puntos, si nuevamente es una recta, x menor a menos 1, acá yo tengo marcado el menos 1, y si es menos 1, acá va a ser 3, o sea que acá está 1, 2, 3. Este es el primer punto, va a ser la recta que me va a generar la primera función. El otro es de 0 hasta 3, de 0 hasta 3.
Si es 0, negativo 1, acá comienza, este es cerrado, cerrado acá. Y cuando es 3, 9, 8, ¿verdad? Ese tiene que ser abierto. Entonces, este va a ser mi curva que se va a generar cuando es una parábola. Pero como me está limitando acá los números, va a ser la gráfica que se me va a generar. Y en caso de que sea x mayor a 4, acá está mayor a 4, entonces una constante negativo 1. Aquí, por ejemplo, ¿cuál va a ser el dominio de la función? El dominio de la función. Acá. ¿Qué me dice el dominio de la función? Creo que el primero es menos infinito hasta menos 1. Menos infinito hasta... ¿Hasta dónde? Menos 1 puede ser. Hasta menos 1. Luego, ahora le tenemos que unir el otro. ¿Quién es el otro? 0, 3. Desde acá hasta acá. ¿De dónde? Desde 0 hasta 0 cerrado. ¿Hasta dónde me dijiste? Hasta 3. 3. Ese abierto. Por eso este paréntesis es abierto y el corchete ya sabemos que es cerrado. Bueno, ahí no cubrimos todo todavía y después falta algo más. El otro no sería desde 4 hasta más infinito. Desde 4 hasta más infinito. Eso era. Muy bien. Ahí ya tenemos el dominio de la función. Y el rango de la función, ahí sí es desde acá, desde menos 1 hasta más infinito, porque este avanza hasta infinito. Entonces, por eso es hasta más infinito. Bueno, ahora la cuestión es, me tenés que decir dónde la función crece, decrece y constante, ¿verdad? Ese significa la monotonía de la función. Constante. Bueno. Ahora, ¿en qué intervalo crece la función? ¿En qué intervalo crece la función? Desde 0 hasta 3, puede ser. De 0 a 3. Eso era, muy bien. Y, Profe, eso no crece. perdón, puse mal. Acá. Acá. Sí, tenés razón. Crece de 0 hasta 3. ¿Y decrece? De menos infinito a menos 1. De menos infinito hasta 1. Y constante. Desde 4 a más infinito. A más infinito. Muy bien. Eso significa, por ahí si le dice monotonía de la función, entonces es lo que te está preguntando. Crece, decrece, ¿dónde, en qué intervalo? Y simplemente eso. Bueno, aquí aparece una función con
valor absoluto. Entiéndase que este es mi valor absoluto acá. Este es valor absoluto. Primero vamos a mirar un poquitito. Les cuento que uno con valor absoluto seguro le va a salir. No sé la función, ¿verdad? Pero acá lo que ustedes tienen que aprender es el concepto. Si es valor absoluto, entonces generalmente el número que se encuentra dentro de ese valor absoluto se tiene que igualar a 0. Ese es el paso número 1. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo le escribí acá? Esta es la definición de valor absoluto. Este es solamente para que ustedes vean que es la definición de valor absoluto. El valor absoluto de x es igual a x y x es mayor o igual a 0. Y el valor absoluto de x es menos x y x es menor a 0. Esta es la definición. Entonces, nosotros lo primero que vamos a hacer es igualar a 0 este valor de la función que se encuentra dentro del valor absoluto y aquí encontramos el valor de x. Menos 1/2. Y ahí nuevamente, hacemos como si fuera el valor de x. Este valor de 2x más 1 hacemos como si fuera x. Entonces acá empieza la función. 2x más 1, si x es mayor o igual a menos 1/2. Por eso sacamos el valor de x. Y este negativo es igualito que este, ¿verdad? Si x es menor a 1/2. Nosotros ponemos exactamente el significado de la definición de valor absoluto. Y ahora queremos encontrar el dominio de la función. El dominio de la función para 2x más 1 cuando x mayor o igual a menos 1/2 y menos 2x más 1 si x es menor a 1/2. Entonces, lo primero que vas a hacer, esta es una recta, sabemos que es una recta, pero vas a elegir los números mayores a negativo 1/2. Nosotros colocamos aquí, puedo considerar el 1 y este es menos 1/2. Este podemos considerar negativo 1/2. Si yo considero negativo 1/2, reemplazando acá para graficar, te va a dar 0, ¿verdad? 0 porque se multiplica 2 por 1/2 negativo y te va a quedar negativo 0 directamente porque el 2 con el 2 se va a simplificar. Es decir, vos estás haciendo en realidad 2 por menos 1/2 más 1. Entonces, al reemplazar acá se simplifica y te va a quedar 0. Ya dijimos que es 0. Este es el primer punto acá. Empieza el primer punto. Además es cerrado porque considera el signo igual. Pero vos tenés que ir avanzando hacia la derecha porque los números mayores a menos 1/2, todos los números mayores a la derecha de ese número en particular, puedes considerar el 0, va a ser 1. Y después, si tenés 2, va a ser 2. Acá, si yo considero 2, 4, 1, 5 ya, ¿verdad? Si es 0, 1. Si es 1, 2 por 1, 2, 3. Si es 1, 3. Bueno, acá está. Estos son los números. Aquí, la primera recta. Mayores puedo avanzar indefinidamente. Y el otro, el negativo 2x más 1, si x es menor o igual a 1/2. Podés reemplazar igualmente los números menores a menos 1/2. Es decir, que podés considerar el negativo 1. El negativo 1 podés considerar, si consideras negativo 1, vas a tener negativo 1, vas a tener acá 2 por 1, 2.
Negativo 2 más 1 es menos 1, pero por el signo menos que tengo acá va a ser más 1. O sea que estos son los números que vas a ir obteniendo nuevamente. Y bueno, y también vas a trazar acá tu recta. Fíjense, ahí está. ¿Cuál va a ser el dominio de la función? Y el dominio de la función va a ser todos los números de la recta numérica. Todos los números de la recta numérica. Por eso acá R. El valor de R. Todo. Y el rango de la función va desde 0 hasta más infinito. De 0 a más infinito. Así nomás no es tan complicado, pero siempre vas a encontrar situaciones más complejas, porque vos no sabés si te va a dar solamente un número, si te va a dar 2 números o si te va a dar 3 números. Eso no se puede saber. Y en este caso, fíjense, te dice, por ejemplo, hallar el dominio y rango de la función, valor absoluto, x menos 2 más x más 1. Lo que dijimos recién. Tenés que igualar a 0 cada número de cada término del valor absoluto, igualar a 0. Acá está, igualamos a 0 y sacamos el valor de x. Igualamos a 0 y sacamos el valor de x. Bueno, ahora siempre tenés que mirar en función a estos dos números que vos determinaste. Este no es nada complicado hacer lo que yo hice acá. Sacar, igualar a 0. Cada uno de los valores del valor absoluto igualar a 0, sacamos x. Ya está eso. Ahí te dice que el intervalo que vas a considerar va desde menos 1 hasta 2. Acá está, desde menos 1 hasta 2. Entonces, aquí tenés una función x menor o igual a menos 1. Este va a ser la función que se va a generar en este intervalo, en esta parte. En este, entre menos 1 y 2, acá está, la x tiene que ser mayor a menos 1 y menor o igual a 2. Y a partir del 2, x mayor que 2. Bueno, estos son los números que yo tengo que tener en cuenta. Yo ya tengo ahora cómo voy a generar mi función. Esta función es lo que generalmente se complica. Esta función f de x. Le voy a mostrar bien claramente para que no cometa ningún error. Acá, siempre vas a mirar para esta primera función, vas a mirar, puedes mirar aquí, en este valor, aquí en este valor. No atiendan muy bien porque no es tan simple la interpretación muchas veces en la primera explicación. Pero vas a hacer exactamente este. Por ejemplo, acá dice x menor a menos 1. Entonces, ¿quiénes son los números menores a menos 1? Y ahí vas a considerar el negativo 2. Ese negativo 2 vas a reemplazar, podés reemplazar acá, podés reemplazar aquí, en este lugar, el negativo 2, porque acá te dice que tiene que ser todos los números menores o iguales a menos 1. Entonces vos vas a elegir un valor negativo 2 y vas a reemplazar en los dos términos.
Si vos reemplazás negativo 2, fíjate acá te va a salir negativo 4, o sea que es negativo aquí el número que te va a generar. Y si es negativo, vos siempre le vas a poner un signo menos adelante, un signo menos adelante y ya no vas a poner más el valor absoluto. Ese mismo número vas a reemplazar acá. Ese mismo número vas a reemplazar en el otro, aquí, en este ahora. Ese mismo número que era menos 2 que vos está eligiendo, volvés a reemplazar y acá tenés menos 2 más 1 es menos 1. O sea que te dio un signo negativo también. ¿Qué significa eso? Que tenés que anteponer un signo menos y dejas de poner el valor absoluto. Ahí está. Y acá entonces este es para x menor o igual a 1, negativo. Bueno, después vamos a efectuar, vamos a ver cómo sacamos. Ahora, en la otra función, para la otra función, tenés que mirar en este intervalo de menos 1 hasta 2. ¿Quién es un número que se encuentra entre menos 1 y 2? Vos podés considerar cualquiera de esos números, cualquiera de esos números. Puede considerar el 0, puede considerar el 1. 0 y 1. Vamos a considerar el 1 o el 0, no importa. Eso ya dijimos que cualquiera de los dos puede considerar. Cualquiera de los dos podés considerar el 0 o el 1. Y ese número que vos vas a considerar dentro de este intervalo, vos podés elegir, entonces ya dijimos que yo puedo elegir el 0 o el 1, cualquiera. Si elegí el 0, tenés que reemplazar acá el 0. Fíjate, al reemplazar el 0, ¿cuánto te va a quedar acá? Negativo 2. Si es negativo 2, tenés que anteponer el signo menos. Tenés que anteponer el signo menos. Profe, o sea que Sí, te escucho. nosotros cuando vemos que nos va a dar un signo menos, en el valor absoluto tenemos que anteponer un signo menos ahí Sí enfrente. o sí, eso es lo único que tenés que considerar. Fíjate, si vos reemplazás aquí, en este otro, si reemplazás el mismo número, 0 más 1 es positivo, te dio acá. Entonces ahí no vas a anteponer nada. Ahí ya le ponen, dejar nomás ya con el signo positivo. Solamente cuando ve que te va a dar un signo negativo dentro del valor absoluto, un signo negativo, entonces sí o sí tenés que anteponer el signo menos. Bueno, Dale, gracias, y profe. en el siguiente acá, x mayor a 2, ahí podés decir, bueno, yo voy a considerar el 3, por ejemplo. Fíjate, si yo reemplazo acá el 3, 3 menos 2, 1, me queda positivo. Ahí no voy a anteponer. Dejo nomás x más 2. Más, si reemplazo acá, con más razón todavía me va a dar 4. No voy a anteponer nada. El signo menos. Bueno, y ahí ya tenemos. Entonces la función para encontrar el dominio y el rango de la función. Ya tenemos para dibujar después. Y ahí ya solamente este tiene que efectuar menos, acá te va a dar menos x más 2. Solamente le muestro este 1. Acá menos x y menos 1.
Fíjate acá, positivo 2, negativo 1, te queda 1 positivo. Y la x, los dos son negativos, por eso es 2x. Fíjate, ahí recién encontramos la función 1 menos 2x. Si efectuamos este, te va a dar menos x más 2 más x y más 1. Bueno, acá te va a dar, ¿cuánto te va a dar? La x se va a anular y te queda 3. Ahí está, este es el 3. Bueno, y al final, fíjate cómo se genera la gráfica de cada uno. Este es una función lineal, una función constante y una función lineal. Ya tenemos todo el intervalo, el rango, y no vas a tener problemas para determinar. Profe, una pregunta. Esto de poner menor o igual o mayor o igual, ¿eso es arbitrario, el igual? Es por mira. Fíjate acá. Siempre tenés que atender aquí. El primero es mayor o igual a 0 y después menor a 0. De ahí surge todo eso. Sí, profe, pero creo que siempre tiene que tener uno nomás, el igual, ¿verdad? Y eso es lo que yo pregunto, si ponerle al uno o al otro, eso es. Bueno, acá, fíjate un poquitito en este. Acá los números, el intervalo es desde menos 1 hasta 2, ¿verdad? Entonces, siempre tenés que considerar hasta menos 1, ¿verdad? Hasta menos 1. Luego, desde menos 1, ahí ya no va porque acá vos ya cerraste. Acá está cerrado, entonces acá tenés que tener abierto. Hasta 2, acá cerramos otra vez. Y a partir de este, nuevamente, ya no hace falta cerrar, ya abierto directamente. O sea que yo tengo 3 intervalos. Hasta 1, entre 1 y 2 y entre 2 y más. Siempre este te va a determinar los números. Los números son lo que te va a determinar. Primero vas a cerrar, luego, si está cerrado, no hace falta para que cierre para este intervalo, cerrar aquí y después ya no hace falta volver a cerrar. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ya tiene que empezar a avanzar otra vez. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces, formar la función nomás es lo que cuesta. Formar la función nomás es lo que cuesta. Vamos a ver un poco si... ¿cómo es tu nombre, el que me preguntaste? ¿Tu nombre cómo es? Alejandra, profe. ¿Y tu apellido? Pedroso. Bueno, Alejandra, yo te voy a preguntar en este siguiente ahora. Fíjate, ¿cuánto valor absoluto ahora tenemos? 3. 3 valor absoluto. Entonces, para encontrar los números, entonces vas a igualar acá x más 2. Este va a ser tu primer paso. X más 2 es igual a 0. Vas a poner acá 2x menos 2 es igual a 0. Y menos x más 5 también vas a igualar a 0. Paso obligatorio. ¿Cuánto vale x? Negativo 2. ¿Cuánto vale x? 1. ¿Cuánto vale x? 5. Muy bien. Sacaste todos ya los valores. Ahora vas a colocar tu número acá. El menos 2 está aquí. El 1 está aquí. Y el 5 está aquí. Bueno,
Entonces, ¿cómo va a ser tu... Aquí tenés un intervalo de acá hasta aquí. ¿Cómo va a ser la relación ahí, Alejandra? X menor o igual a menos 2. Muy bien, vamos a ver. X menor o igual a menos 2. 1 ya tenés ya. En el siguiente, X mayor a 2 menor o X igual a 1. mayor a... Este era Menos menos 2, ¿verdad? Sí, menos 2. Este es menos 2. Mayor a menos 2 hasta... 1. Hasta 1, ahí cerramos el 1. Siguiente, ¿cómo va a ser? X mayor a 1 menor o igual a 5. Profe, pero más mi pregunta era, ¿qué pasa si en vez de haber puesto X menor o igual a menos 2, hubiese puesto primero X menor a menos 2 y después X mayor o igual a menos 2? ¿Iba a estar mal? Porque generalmente... un ratitito. Hola. Bien. Y ahí acerca del... ¿Conoces el semáforo? Ahí enfrente, hay un montón de niños. Exactamente. Bueno, ¿no soy Jessica? Ah, bueno, listo, chao, chao. Bueno, Pedroso, vos me estabas preguntando si, ¿qué pasa si vos no cerrás el negativo 2, ¿verdad? Tu pregunta es, ¿qué pasa si yo dejo acá menor? Entonces sí o sí tenés que cerrar el siguiente. Sí, profe, y esa nomás era mi pregunta. Mm. Sí, que yo pueda hacer arbitrariamente siempre que cumpla con esa. Efectivamente, yo puedo no cerrar, pero en el siguiente sí o sí tengo que cerrar entonces. Dale, Profe, Pero profe. Eso indistintamente nomás. puedo hacer eso. Ok. Bueno, profe, yo tengo una pregunta también. ¿sí? Viste que en el primero que nos mostraste con valor absoluto, ese Sí. creo que era solo una función. Ese era Y un solo número. un solo, sí. Entonces, por eso usted usó el valor positivo y después le puso el signo menos, ¿verdad? Exactamente. Siempre es, este era, mira, este, Sí, ¿verdad? sí, exactamente. Ahí está, porque tu definición pues dice acá uno más y uno menos. Como acá hay un término nomás, entonces ya no hace falta hacer otro cálculo. Solamente uno positivo y seguro el otro va a ser negativo. Pero los valores que vas a considerar medio uno nomás negativo, un medio, por eso cierro y después ya tengo abierto. Uno antes y otro después. Siempre uno antes y después. Vale, gracias, Entonces, profe. completamos acá. Entonces, el otro, ¿cómo va a ser, Alejandra? X mayor a A 5. 5, ¿verdad? Eso, era muy bien. Entonces, de acuerdo a estos números, vos ahora vas a formar tu función. De repente, esto es lo que tenés que tener clarito cuando vas a formar tu función. Acá. En el primero, entonces, cuando digo x menor a 2, a negativo 2, entonces vos tomás un número siguiente, por ejemplo, vos decís, yo voy a considerar el negativo 3. Entonces, ¿por qué considero el negativo 3? Porque acá me dice que tiene que ser menor o igual a 2. Entonces, vos elegís cualquier número que sea, que no sea el mismo. Y ahí vas a colocar tu negativo 3. Si yo coloco acá negativo 3, ¿qué signo me va a quedar aquí adelante, dentro? Y me va a quedar negativo 3 más 2, me va a dar negativo 1. Siempre que al reemplazar te queda negativo, tenés que anteponer tu signo menos.
anteponer tu signo menos. Pero en cada uno tenés que reemplazar. Acá tenemos menos 6, menos 2, menos 8. Anteponer el signo menos. Sí o sí, ese tenés que hacer. Ese es el cuando es valor absoluto. Más, lo mismo vas a hacer negativo 3. Acá, fíjate, si yo reemplazo negativo 3, este me va a quedar positivo. 3 más 5, 8. Acá no tengo necesidad de anteponer el signo menos. Fuera del paréntesis, no voy a poner el signo menos. Bueno, ¿cuál va a ser la función que se va a generar de todo esto? Entonces ahí tenés que efectuar acá menos por más, y al final te va a quedar, si vos haces todos los cambios, menos x menos 2x más 2 menos x y más 5. Bueno, ¿cuánto al final te va a dar acá? Acá hay 1, 3 y 4. Negativo 4x. Y entre los números, esto puede anular y te queda más 5. Bueno, y así fíjate cómo es. Entonces, encontrar en primer término los números que corresponden en el intervalo, y ahí vos vas a elegir de acuerdo a... Si querés cerrar al comienzo, puedes cerrar, y si no, no. Pero si no cerrar en el primero, tenés que cerrar para el siguiente. Esa es la regla que tenés que considerar. Bueno, ¿qué más le puedo mostrar? Ya dijimos que si es un límite cuando tiene raíz en ambos, arriba y abajo, denominador y numerador, se tiene que racionalizar. Muchas veces, fíjense, acá me aparece letra. Eso, al mirar nomás, algunos se asustan, ¿verdad? Pero absolutamente no es que sea diferente a los que ya hicimos. Absolutamente no te tiene que sorprender esto. ¿Por qué? Porque ya sabemos que aquí tenés que racionalizar doble los dos, el de arriba y abajo. Simplemente eso es lo que tenés que saber. Ahí donde se racionaliza, siempre te va a quedar una diferencia de cuadrado. Y ahí donde te queda la diferencia de cuadrado, tenés que saber eliminar, reducir, factorizar y simplificar. En ese lugar es donde siempre se va a poder simplificar. Entonces, eso es lo que tiene que saber, los pasos y un poco práctica, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasa cuando el límite tiende a infinito en este caso? Fíjense cuando me aparece acá. Yo ya tengo la regla básica cuando tiende a infinito, cuando es una función, cuando tiende a infinito la variable. La regla dice, se debe dividir por la variable que tiene mayor exponente. Esa es la regla que dice, ¿verdad? Pero ¿cómo yo voy a resolver este? Lo primero que voy a hacer es reemplazar. Al reemplazar, este me va a quedar infinito cuadrado más 1. Así. Menos raíz cuadrada infinito al cuadrado menos 1. Entonces, este me va a quedar el caso infinito menos infinito, y este es indeterminado. Este es un caso de indeterminación. ¿Cómo voy a salvar la indeterminación en este caso? Esto también muchas veces sorprende porque en apuro muchas veces uno se olvida. La cuestión es que se tiene que racionalizar. Cuando yo tengo una función de este tipo tendiendo a infinito y teniendo en cuenta que tengo que dividir por la variable que tiene mayor exponente,
Entonces, esta misma expresión, tengo que multiplicar y dividir por la conjugada. Entonces, aquí voy a poner arriba igual y abajo igual. O sea que exactamente voy a hacer este procedimiento. Acá voy a tener x cuadrado más 1. Y acá x cuadrado menos 1. Lo mismo ponemos aquí abajo. X cuadrado más 1. Y x cuadrado menos 1. Bueno, entonces aquí nuevamente seguimos poniendo límite porque no vamos a sustituir nada todavía. Ahí donde cambiaste el signo menos, en realidad ocurre este. Abajo ya sabemos que hay uno que no hace falta ni colocar eso. Pero siempre te tiene que quedar una diferencia de cuadrado ahí donde vos cambiaste el signo menos por el signo más. X cuadrado más 1 y x cuadrado menos 1. Y abajo te queda solamente x cuadrado más 1 más x cuadrado menos 1. Bueno, entonces este elimina la función, la raíz. Este 2 elimina la raíz. Y te va a sobrar arriba límite. No voy a sustituir todavía, por eso sigo poniendo límite. ¿Cuánto me va a sobrar arriba? Y arriba me va a sobrar solamente 2, porque la x cuadrado con x cuadrado se va a simplificar, se va a anular, no se dice simplificar, se va a eliminar, anular x cuadrado con x cuadrado y menos por menos da más, por eso me queda 2. Y abajo igual, ahí no hay cambio. Ahí no hay cambio. X cuadrado más 1 y más x cuadrado menos 1. Bueno, y ahora recién dividimos por la variable que tiene mayor exponente. Entonces, ¿cuál va a ser la variable que tiene mayor exponente? Y va a ser x solamente. X solamente porque yo tengo que pensar que este saliendo fuera de la raíz va a salir x. Entonces, ahí sí seguí poniendo límite acá. X tendiendo a infinito. Y ahí ya dividimos el 2 con x. Y aquí debajo de la raíz vas a dividir x cuadrado con x cuadrado. Porque un número entra debajo de la raíz con x cuadrado. Más 1 sobre x cuadrado. Más la misma cosa acá. X cuadrado sobre x cuadrado. Más menos 1 sobre x cuadrado. Bueno, este es el procedimiento, ¿verdad? Una vez que se simplifique todo lo que se pueda, se coloca en limpio. Arriba no hay modificación, 2 sobre x. Y abajo te va a quedar la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre x cuadrado. Y ahí recién se nota ahora que va a tener solución tu límite. 1 menos 1 sobre x cuadrado. Bueno, ahora sí vas a reemplazar. Al reemplazar te va a quedar 2 sobre infinito. Abajo la misma cosa, raíz cuadrada de 1 más 1 sobre infinito cuadrado. Y acá igualmente
sale igual. 1 menos 1 sobre infinito cuadrado. Bueno, ¿qué es lo que nosotros ya aprendimos de este? Que un número dividido a infinito es 0. Y acá este va a ser 0, este va a ser 0. Y raíz de 1 más raíz de 1 es 1. O sea que acá te va a dar 2. Pero 0 dividido cualquier número es 0. O sea que tu límite en este caso es 0. Esto es lo que no te tiene que sorprender en algún momento. Profe, una pregunta de la anterior. ¿Sí? ¿Por qué a ese 2, por ejemplo, se le divide con x y a lo que está dentro de la raíz con x al cuadrado? Y porque siempre vos tenés que saber, cuando tiende a infinito, se divide por todos los números, todos los términos, numerador y denominador, por la variable que tiene mayor exponente. Ahora, vos tenés que mirar que si sale fuera de la raíz, la variable que te aparece ahí, x cuadrado, ¿cómo va a salir? Y va a salir con x nomás. Entonces tu variable que tiene mayor exponente es x nomás. Si tuviera x cuarta, entonces tiene que ser x cuadrado. Si tenés x cuadrado, va a salir x nomás. Por eso yo aquí, fíjate que te resulta, después todo lo que vos hiciste de la racionalización te quedó este. Pero tu regla te dice que tenés que dividir por la variable todos los números, arriba y abajo, los numeradores y denominadores, tenés que dividir por la variable que tiene mayor exponente. Arriba no hay luego variable, pero abajo yo veo que hay x cuadrado. Pero lo que tenés que pensar que si yo saco fuera, porque yo acá no tengo raíz, si sale fuera la x cuadrado, ¿cómo va a salir? Y va a salir x nomás. Entonces, esa es la variable que tiene mayor exponente. Entonces, si vos querés introducir debajo de una raíz cuadrada cualquier número, tenés que elevar al cuadrado. Si querés introducir debajo de una raíz cúbica, tenés que elevar al cubo. Y esa es la razón. Por eso divido por x todos los términos. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Profe, Sí. pregunta. Ahí en la parte que encerraste, no se podía ya reemplazar el infinito y creo que iba a quedar 2 sobre infinito 0. ¿O no se puede? No, porque acá yo tengo infinito más infinito, no sé cuánto es. Por eso no puedo asegurar todavía. Ah, bueno, gracias. Bueno, fíjense que también dieron límite de funciones trigonométricas con algunos de ellos. Creo que hicimos la demostración de que seno de x sobre x es 1. Ah, Cuando bueno, x tiende a 0. exactamente. Ese es un teorema. De repente eso también tiene que aprenderse. Algunas veces se le ocurre y te pone demostrar que el límite x tendiendo a 0 de seno de x sobre x es igual a 1. Algunas veces te pide que haga esta demostración. Entonces tiene que aprenderse bien ese paso ahora. Pero siempre tiene que tener en cuenta, muchas veces se usa nomás ya, se considera como un teorema, ¿verdad? Por eso ya hicieron la demostración. Entonces, pero lo importante es que seno de AX, o sea que este es el ángulo. Si yo tengo el ángulo AX, abajo sí o sí tengo que conseguir que sea AX para que siempre vos puedas reemplazar por 1. Esa es la razón por lo que... Profe, ¿Sí? ¿y si es viceversa, si AX está arriba y el seno de AX está abajo, es lo mismo? Lo mismo es, muchas veces ocurre eso, ¿verdad? Al final vos estás haciendo tu ejercicio, pero te sale, por ejemplo, x tendiendo a 0 y te sale, por ejemplo, x sobre seno de
X. Bueno, vos podés cambiar sin ningún problema en este caso. Vos podés cambiar. Fíjate que al cambiar, tenés toda la posibilidad de escribir este, por ejemplo, seno de X sobre X elevado a la menos 1, ¿verdad? Es la misma cosa. Entonces, este ya sabe que es igual a 1 y 1 elevado a la menos 1, en este caso, fíjate que no te cambia, igual sigue siendo 1, por eso poder escribir de las dos formas es correcto. Profe, Entonces, ¿sí? y si sale así, por ejemplo, como esta demostración del seno de x sobre x, se puede hacer levantando la indeterminación, nomás multiplicando, no sé, los dos, la fracción por el número, o sí hay que Tienen que hacer hacer ese modelarla y eso. del círculo, o sea, de la Sí, circunferencia. de la circunferencia. Y usar el teorema sándwich. Sí, exactamente, poder usar ese tema. Bueno, Profe, sí, le escucho. pasa que tangente de X sobre X también es cero, y eso podemos usar directamente o hay que desarrollar Bueno, primero. ese poder evitar más simple cuando dice, si yo tengo límite X tendiendo a 0 de tangente, yo ya puedo escribir seno de X sobre coseno de X, ¿verdad? Entonces voy a poder, este es tangente, ¿verdad? Tangente de X sobre X. Entonces vos podés hacer sin ningún problema este procedimiento. Mirá lo que va a ocurrir acá. Límite X tendiendo a 0. Este, por ejemplo, extremo con extremo te va a dar seno de X sobre X por coseno de X, ¿verdad? Ese es sin que vos reemplace nada todavía. Entonces, lo que podés hacer acá es separar límite X tendiendo a 0 de seno de X sobre X. Eso ya hiciste la demostración por 1 sobre coseno de X. Y ahí sin ningún problema. Este es 1 por el teorema que ya demostraste. Y acá es 1 sobre. Ahí puedes reemplazar coseno de 0. Coseno de 0 es 1, ¿verdad? Entonces ahí te sale 1 por 1 es igual a 1. O sea que efectivamente límite X tendiendo a 0 de tangente de X sobre X, ¿a qué es igual? A 1. Pero vos ya está demostrando acá, eso ya demostraste ya de manera mucho más simple ahora. ¿Por qué? Porque ya tenés un teorema que ya previamente tenés demostrado que seno de X sobre X es igual a 1 y que de ese poder expresar de esa forma. Ok, hay que demostrar nomás entonces, ¿verdad? Y claro, siempre vas a hacer, este sería una alternativa para en ese caso. Bueno, profe, gracias. Bueno, pero fíjense en este, por ejemplo, ¿qué van a hacer si de repente le ocurre algo similar a este? Profe, ahí podemos usar la propiedad, o sea, ese que usábamos en trigonometría, que era la Ahí convertir a está. producto. Una suma Información en convertir a producto. producto. Exactamente, por eso, análisis realmente te pide todito. Tenés que conocer la parte analítica, tenés que conocer la parte álgebra, tenés que conocer la parte de trigonometría. Porque si vos no te acordaste de seno del ángulo de la suma de dos ángulos, es muy probable que no vas a avanzar. Es muy probable que no vas a poder avanzar, ¿verdad? Entonces,
por esa razón, siempre es importante recordar de todo. Y ahí no tenés ayuda a memoria, o sea que tenés que saber. Por eso muchas veces, este es un procedimiento. Yo puedo aplicar el seno de la suma de dos ángulos. El seno del primero por el coseno del segundo. Si es más, todo más. Más seno del segundo. Fíjate que este es solamente el primero, el desarrollo de esa suma. Por coseno, por coseno de A. Profe, ¿y no va a ser más corto ese de transformación a producto? Bueno, claro que esa es otra alternativa. Por eso te digo que es sumamente interesante se dan cuenta cómo surge. Yo puedo pensar como una transformación en producto. Transformación en producto, seno de P, seno de P menos seno de Q. Si vos transformás en producto, te va a quedar 2 seno de P menos Q dividido 2 y por coseno de P más Q dividido 2. Ese es bueno, por eso te digo que tenés que recordarte, ¿verdad? Es una muy buena alternativa. Es una muy buena alternativa de transformación en producto o aplicar la fórmula de seno de la suma de dos ángulos o seno de la diferencia de dos ángulos. Si te acordás bien, el de que yo estoy mostrando, entonces ahí podés anular directamente. Fíjense lo que se va a anular. Aquí se va a poder anular directamente. Acá, seno de A por coseno de X, seno de A por coseno de X, ¿verdad? Ahí ya se anula. Y acá te queda igualito, te va a quedar entonces 2 seno de X por coseno de A. Bueno, o sea que no es nada complicado. Límite X tendiendo a 0. Fíjate lo que te puede quedar si vos hacer desarrollo como yo le estoy mostrando acá. Esta sería la forma en que te quedaría tu expresión. Y esta expresión acá vas a cambiar directamente por 1, por 2, por coseno de A. Y ahí ya tenés tu resultado, ¿verdad? Bueno, o sea que muchas veces, y podés hacer por transformación del producto, incluso podés pensar si podés multiplicar por la conjugada también. O sea que todo es cuestión de poder multiplicar por la conjugada y ahí ya vas a tener abajo seno cuadrado más menos coseno cuadrado. Por ahí puede ser también, ¿verdad? O sea que no. Hay montones de situaciones que puede aplicar. Este es un tema demasiado interesante. Este es un tema muy interesante. Podemos plantear la situación y muchas veces quiere salir ese tipo de ejercicio en la prueba. ¿Cuál es el que te puede llamar la atención de este número en particular? Fíjate que acá nosotros ya aprendimos cuando tiende a 0, pero acá tiende a z. Acá sí o sí tenés que hacer una transformación, un cambio de variable. Un cambio de variable tenés que hacer. ¿Cómo se hace un cambio de variable? Y vos podés decir, voy a cambiar 1 menos z por
podés decir por X. Y ahí inmediatamente ya podés decir, por ejemplo, si tenés que hacer todo este paso. Si Z tiende a 1, acá está, eso es lo que dice acá. Si Z tiende a 1, Profe, eso una y- consulta. ¿sí? Vos puedes hacer así nomás, por ejemplo, decir si Z tiende a 1 y hacer mentalmente el cálculo y decir X tiende a tal cosa, o tenés que poner No, yo límite tengo... de Z cuando tiende a 1 de X. Primero tenés que hacer este paso acá. Si Z tiende a 1, entonces X ¿a qué valor tiende? A 0. A 0. Bueno, ahora, este es mi cálculo, primer cálculo. Empiezo ahora a hacer mi cambio de variable. Límite. En vez de poner 1 menos Z, voy a poner X acá, ¿verdad? Por tangente de... Acá puedo poner X sobre 2, pi sobre 2 por Z. Pero Z, aquí yo ya puedo saber que Z es igual a 1 menos X, ¿verdad? Z es igual a 1 menos X. 1 menos X. Este podemos poner en corchete así. Hasta ahí no hay problema. Ahora, fíjate, se cambió la variable. Pero ahora el límite X tendiendo a 0. Es lo que nosotros ya aprendimos. Entonces ahora, este va a ser límite X tendiendo a 0. Puedo seguir poniendo acá X por tangente de... Este va a ser pi sobre 2. Pi sobre 2 menos pi sobre 2, porque este se aplica la distributiva, pi sobre 2 X. Bueno, y este es un caso de trigonometría también. Vamos a poner acá límite X tendiendo a 0 de X por... Este tangente, yo puedo aplicar acá tangente de 90 menos alfa. La tangente de 90 menos alfa es... Ahí ustedes aplican este tangente de 90 o pi sobre 2 es la misma cosa que 90. 90 menos alfa. Este es igual a cotangente de alfa. Entonces yo puedo cambiar inmediatamente esta expresión. Voy a cambiar por cotangente de alfa. Cotangente de alfa. Así. Pero ¿quién es mi alfa? Y es pi sobre 2x. Ese es mi alfa. Este. Bueno, y sigo ordenando límite X tendiendo a 0. Arriba X y abajo, esta es la inversa de la inversa de la cotangente de la tangente, ¿verdad? Tangente de pi sobre 2x. Fíjate dónde estoy llegando ahora. Hasta acá. Y ahora podés. Nosotros necesitamos aquí arriba para poder reemplazar por el 1 yo necesito. O podés
aquí podés aplicar seno sobre coseno también, tangente de seno sobre coseno, para que se note todos los pasos y no usar el valor de tangente de x sobre x es igual a 1, entonces vas a seguir haciendo este paso. X tendiendo a 0, entonces acá arriba tenemos x y abajo al colocar tangente en función de seno y coseno, entonces arriba te va a pasar seno sobre coseno, extremo con extremo, medio con medio, acá te va a quedar coseno de pi sobre 2 x y abajo tenemos seno. Ese yo estoy pasando un paso, pi sobre 2 x. Bueno, y Profe, ¿la X se distribuye para los dos? no, sí, porque este es el ángulo, seno sobre coseno. Ese es de los dos. De los dos, ese. Coseno de 0 es 1, coseno de 90. Coseno de 90. Acá me va a dar 0. No, acá hay un error, ¿verdad? Ahí creo que puedes multiplicar por pi sobre 2, Sí, arriba y abajo. sí. Solamente por pi sobre 2. Entonces acá voy a borrar este. Bueno, entonces Profe, ¿y no sería más fácil hacer por la suma de arcos nomás ahí, en tangente? por la suma de arcos. Sí, hace seno sobre coseno y ahí hace suma de arcos. Sí, también se puede. O si no, puede hacer directamente este nomás. Entonces acá yo ya tengo x sobre tangente de pi sobre 2 x. Bueno, acá lo único que nosotros necesitamos que me aparezca también arriba, este es el ángulo de la función. Entonces, el ángulo de la función yo necesito, entonces voy a multiplicar por pi sobre 2, ¿verdad? Pi sobre 2. Arriba y abajo. Entonces este puede hacer sin ningún problema. Sin ningún problema puede hacer este. Entonces, ahí ya tenés casi solucionado tu problema. Acá arriba te va a quedar justamente lo que necesitamos es que me dé pi igualito el valor del ángulo y este puedo retirar nomás fuera, puedo poner al comienzo o después, eso no importa. Y acá tangente de pi sobre 2 x. Bueno, entonces límite de tangente, este x, cuando x tiende a 0, entonces todo este nosotros hacemos igual a 1 y acá dividido pi sobre 2. Este es, vamos a poner la raya acá, este es 1 dividido pi sobre 2. Al final tu resultado es igual a 2 sobre pi, este es el resultado de esta función. Bueno, esto está permitido hacer en caso de que se te ocurra hacer este paso. O si no, el otro por el que recién dijo el compañero también puede aplicar eso.
Bueno, o sea que hay tantas cosas, ¿verdad? La cuestión es que hay funciones trigonométricas que relaciones que algunas veces te aparece eh, eso que ustedes ya aprendieron, por ejemplo, seno de x o seno cuadrado de x, el coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x es igual. Esta expresión, por ejemplo, es igual a coseno de 2x. Bueno, todo esto son relaciones que ustedes tienen que ir recordando todos. Tienen que recordar todos. Hay muchísimas cosas que tienen que... Y solamente con la práctica. Y no tienen que desesperarse cuando reciben ahora el examen. Muchas veces al comienzo parece tan complicado, pero después resulta muy fácil. Bueno, o sea que hay montones de cosas que pueden ir practicando, de repente no. La verdad, hay montones. Bueno, y yo lo único que le puedo desear suerte para ese día del examen, de la prueba, seguro vamos a estar por ahí cerca. Y aprovechar este viernes de si hay alguna duda que quieran aclarar, preguntarle a todos, especialmente a los dos. Entonces, por hoy hasta aquí, entonces, vamos a dejar de grabar.